Muy buenos días. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos das de continuar con nuestro tema en el Evangelio según San Lucas. Quiero comenzar leyendo y introduciendo nuestro tema para el día de hoy en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, 11 al 12. Dice así la palabra de Dios: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios a través de los tiempos se ha manifestado con actos de poder desde el principio de la creación hasta nuestros días, en el tiempo en que vamos a mirar en nuestro pasaje. Desde ese principio Dios hizo todo hermoso, hizo todo perfecto, hasta cuando llegó el momento de la desobediencia del hombre, el Señor también se comenzó a manifestar con actos de poder sobre la naturaleza. Entonces, cuando el Señor interviene, vamos a repasar en la historia, envía un diluvio. Recordemos el castigo de la raza incrédula en los tiempos de Noé, que desapareció sumergida en el agua. Pero fue de bendición también para las familias que Él salvó y preservó junto con sus animales. También vemos el acto de poder del Señor en juicio con Sodoma y Gomorra, el castigo de las ciudades depravadas, convertidas en estatua de sal también su esposa, hablando de Lot. Pero también fue el cuidado de Dios por el resto de la familia que pudo huir y lograr estar a salvo. Recordemos también las plagas que el Señor tuvo que enviar a los egipcios, duros y testarudos que no querían reconocer al Dios, pero también la bendición para Israel, a quienes ninguna de estas plagas les tocó. También vamos a mirar que cruzaron en seco el mar, otro acto de poder del Señor, la destrucción de estos mismos ejércitos egipcios, pero el pueblo pasa en seco y está a salvo. También recordemos en el capítulo 10 de Josué, el sol se detiene y la luna, una oración hecha por el mismo Josué, y Dios contestó y derrotaron a los amorreos. Acto de poder del Señor. Solamente estos son algunos de los actos que podemos nosotros nombrar, de los muchos que hay en donde Dios obra para justicia y también preservación del pueblo de Israel. Y llegamos a uno de los momentos más trascendentales en la vida de Jesús. Nuestro Señor Jesús ya ha hecho un peregrinaje largo hacia el Gólgota y posteriormente es crucificado. Los evangelios señalan que Jesús fue crucificado a la hora tercera. En Marcos capítulo 15, versículo 25, dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Estuvo 6 horas en la cruz hasta la hora novena, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas en la que el Señor estuvo crucificado hasta que murió. Los hombres ya han repartido en esas primeras 3 horas y han echado suerte sobre la ropa del Señor, le han injuriado, han colocado un letrero que justamente dice Jesús, el Rey de los judíos. Le han insultado, le han desafiado a que baje de la cruz. Ha sentido también el desafío de los mismos hombres que están a su lado, mas uno de ellos ha deseado y ha querido aceptarle y estaría con él en la eternidad. Este fue el ladrón arrepentido. Y ese fue el pasaje que vimos la semana pasada en donde quedamos en nuestro texto, en donde, claro, los hombres actuaron con placer, irritados y también impulsados por el odio, la ira hacia la persona del Señor Jesús. Pero ahora, antes de que Jesús pronuncie sus últimas palabras, también han de suceder actos sobrenaturales en ese momento de la cruz. Vamos a leer nuestro pasaje para el día de hoy en Lucas capítulo 23, versículos 44 al 49.
Dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. El primer acto sobrenatural que encontramos en nuestro pasaje es la oscuridad. Eso está en el versículo 44 y 45. Dice: cuando era como la hora sexta, o sea, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Versículo 45, parte A, dice: el sol se oscureció. ¿Qué fue lo que causó esta oscuridad? O sea, es evidente que no fue un eclipse solar. Los estudiosos cuentan de que para esa época de la Pascua habría luna llena. Y cuando hay luna llena no pueden haber eclipses solares. Eso es lo que explican los conocedores. Y también algo que nos ayuda a entender que tampoco fue un eclipse es la duración del tiempo en que estuvo en tinieblas. Fueron 3 horas de tinieblas. Así es de que podemos entender que esta oscuridad fue un juicio de parte de Dios. Pero ¿cómo podemos entender que era el juicio de Dios? Recordemos de que en esas horas de oscuridad, en Marcos 15:35, dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor se estaba haciendo pecado por nosotros al tomar todas nuestras culpas sobre sus hombros. Así es de que Él se hizo pecado. Entendamos bien que no se hizo pecador, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque el asombrecimiento, las tinieblas, claro, el Señor estaba pagando por nuestras culpas. Se revela entonces el tremendo poder del pecado para separar a la raza humana de Dios. Y claro, cuando Él clama: ¿por qué me has desamparado?, está diciendo: Padre, estoy tan lejos de ti. Se rompe la comunión porque Él está tomando nuestros pecados. En Isaías capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan capítulo 1, versículos 1 al 14, solamente nombrando o mencionando el pasaje, no lo vamos a leer todo. El apóstol Juan está mencionando a Jesús como la luz del mundo. Juan 8, 12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo se entienden estos pasajes para ver que el Señor en ese momento es como el causante, por así decirlo, de las tinieblas en ese momento? Pero saber que Él era la luz, que Él es la luz del mundo, es porque eso pasaría, ese tiempo de angustia, de dolor y aún de ese juicio que caería sobre Él, pasaría, porque Él sigue siendo la luz del mundo, la luz que alumbra y la luz que quiere alumbrar en los corazones incrédulos. En Juan capítulo 12, versículo 44 al 46 dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Las tinieblas
reemplazadas por la luz. El tiempo considerable que el Señor estableció para que Jesús allí en esta cruz mostrara su amor por los pecadores, tomando los pecados de cada uno de nosotros sobre él. El quirófano de un hospital es un lugar muy especial, casi sagrado. El aire está filtrado, puro y limpio. Las paredes, los pisos se mantienen inmaculados. Se esterilizan los instrumentos. Un rótulo cuelga sobre la puerta de entrada. No entrar. Solo personal autorizado. La única gente permitida en la sala de operaciones son los médicos y el personal entrenado y seleccionado en el hospital. Pero ellos también deben estar limpios y vestidos con ropas verdes esterilizadas, con máscaras protectoras y los pies cubiertos. Una de las condiciones para que la sala de operaciones esté libre de contaminación, incluso más pequeño de los gérmenes, puede infiltrarse e infectar a la persona que está allí para ser auxiliada. La sala de operaciones es un lugar muy especial. Funciona aparte para uso privado con lo más delicado de los deberes, que es salvar la vida humana. El lugar santo era un lugar similar. Estaba de lo más limpio y era el lugar más sagrado en la tierra en ese entonces. Era prohibido entrar, excepto el sacerdote que ofrecería los sacrificios una vez al año, cada día, en el día de la expiación. Un velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y aquí vamos a entrar en el segundo acto sobrenatural de nuestro pasaje. Y estamos hablando del velo. ¿Qué pasó con el velo? Dice nuestro pasaje en el versículo 45, parte B, y el velo del templo se rasgó por la mitad. En otro de los evangelios, Marcos, dice que se rompió de arriba abajo. Es algo inusual. Normalmente las cosas que son las telas, los que se pueden ver o tomar, se hace de la parte de abajo hacia arriba. Pero esta fue la manifestación diferente del poder de Dios sobre el velo que se rasgó. Este velo tenía las siguientes características de sus medidas. El velo era una gran cortina de 20 metros de alto y 10 metros de ancho, con un espesor de 10 centímetros. Dice que era tan pesado que ni siquiera más de 300 hombres no podían levantarlo. Era tremendo la forma como estaba constituido, tejido este elemento, esta cortina que le llamaban ellos, la gran cortina de separación del lugar santo al lugar santísimo. A nadie se le permitía entrar más allá del velo, sino solamente al sacerdote. A través de este símbolo, Dios estaba enseñándolos, uno, que no somos aceptables por el debido hecho de haber pecado. Somos pecadores, no tendríamos acceso a la presencia de Dios por nuestro pecado. Lo segundo es que habría un sustituto por ese pecado, cuya muerte se debía pagar, y estos eran los animales sacrificados allí en el altar. No nos podíamos acercar. El velo había advertido, manténgase afuera, pero el velo rasgado anunciaba, pase adentro, puesto que el cuerpo rasgado de la sangre derramada del Señor Jesucristo nos limpia de toda contaminación, nos dice que podemos tener acceso ahora al Padre, quienes hemos creído en esa obra redentora de la cruz. Esto es decisivo en ese momento. El Señor está muriendo, pero en el templo están sucediendo cosas. El velo también se ha rasgado. Es interesante. Y pensaría yo en esa época cómo mirarían los sacerdotes qué estaba sucediendo. Nadie podía hacer algo así, solamente la mano del Señor anunciando su poder. Y que ya este velo rasgado nos daría la entrada a la presencia de Dios,
Qué hermoso es saber de que nosotros, como hijos de Dios, quienes hemos entendido de ese ofrecimiento de gracia para salvación, tenemos ahora acceso directo hacia el Padre. El camino a la presencia personal de Dios ahora está abierto. La muerte de Jesús realizó lo que los sacrificios no podían realizar, sacrificios de animales. Esto es lo que simboliza que el velo se ha rasgado. Quiero invitarlos a que miremos un pasaje en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, es el mismo, ese es el camino, Él es el camino. Es decir, abrió ofreciendo su propio cuerpo en sacrificio. El versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Qué bueno es el llamado que nos hace el Señor, la invitación libre. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, que podemos estar seguros y con confianza de que somos aceptables delante de Él, no por nuestras propias obras, sino por la obra de Cristo hecha en nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 22 de Hebreos capítulo 10, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestro gran sumo sacerdote nos ha limpiado, nos ha liberado de toda culpa. La muerte de Jesús, todo el sistema antiguo de sacrificios queda eliminado. Hebreos capítulo 10, versículo 9, dice que a través de la muerte de Jesús, Dios quita lo primero para establecer esto último, y lo hizo definitivo de una vez por todas. Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. El velo fue rasgado. Tenemos la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios en forma gratuita, libre, las veces que queramos. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto grandioso para cada uno de nosotros los que hemos creído? Bien, nos acercamos hacia nuestro tercer acto sobrenatural. Y quizás no lo veamos en nuestro texto para el día de hoy, pero nos lo está comentando Mateo. En el capítulo 27, versículos 51 al 53, dice que aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entendemos que los evangelios son complementos de lo que cada uno de los evangelistas vio y nos contó. A veces pueden pensarse que están discrepando o que se están contradiciendo. No, aquí más bien son complementos de lo que podemos ver. Y Mateo nos cuenta detalladamente también de todo el suceso. Nos cuenta de que hubo tinieblas, de que estuvo el velo rasgado, y ahora nos cuenta de un terremoto. Hubo un terremoto, algo sobrenatural. Pero no solamente se ve ahí en este acto sobrenatural esto, sino que va más allá. Dice que los sepulcros de muchos santos que dormían se abrieron y también resucitarían. Ese acto sobrenatural nos muestra el poder de Dios para aún hacer todas estas cosas, y aún de muchos que estaban mirando todos estos acontecimientos, pues yo creo que era bastante sorpresivo y llamativo. Nomás pongámonos a pensar, en medio de un terremoto, ustedes y yo, ¿qué haríamos? Y aún viendo que se abren sepulcros y más personas que salen de esos sepulcros, pues hasta terrorífico puede llegarse a pensar, ¿no? Yo saldría corriendo. Pero ahí están sucediendo cosas sobrenaturales. En base
y a la raíz de todo lo que está sucediendo en la cruz del Calvario. Cristo está muriendo y están sucediendo estas cosas para llamar la atención y atraer a los hombres hacia Él. Bien, ahora veremos lo que sucedió en pasajes paralelos, haciendo énfasis en las palabras de Jesús antes de su muerte. Bueno, miremos nuestro versículo 46 de Lucas 23. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Padre, mi vida está en tus manos. Y habiendo dicho esto, expiró. En Mateo capítulo 27, 46 y Marcos capítulo 15, 34, dicen que cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos en Mateo capítulo 27, versículo 50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Marcos capítulo 15, versículo 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y en Juan capítulo 19, versículo 30, dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas de tormento en la cruz. 6 horas en donde Cristo manifestó varias cosas. Ha manifestado el perdón por los que no saben lo que hacen. Ha manifestado la salvación inmediata, estarás conmigo en el paraíso. Ha manifestado el cuidado hacia una madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Ha experimentado el abandono del Padre por nuestros pecados. Ha experimentado el agotamiento físico, tengo sed. Ha manifestado la misión cumplida, todo está hecho, consumado es, la deuda se ha pagado. Y ha manifestado las palabras a su Padre, la última de las palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o mi vida está en tus manos. Sería esta la profecía cumplida en el Salmo 31:5, profecía que nos escribió el rey David, diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y en este salmo, con lo que dijo el Señor Jesús en las últimas palabras, vemos de que el salmista no le nombra como Padre. Según los estudiosos, en el Antiguo Testamento no se le refería a Dios como Padre, sino Jehová, Dios, etc. Pero Jesús sí nombra al Padre, cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y obvia o no dice las palabras que dice el salmista, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El salmista sí tenía la necesidad de ser redimido, pero Jesús era el Redentor y era, es más, la verdad. Redención y verdad. En todo lo que nosotros hemos podido leer, estudiar de las Escrituras, vemos a un hijo que tiene autoridad, pero en sumisión al Padre. El Padre le ha dado la autoridad para hacer lo que hacía. Uno de los pasajes en donde él habla acerca de esto es en Juan capítulo 5, versículo 19, donde él dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, todos los que también están en Cristo se pueden regocijar en la paternidad de Dios. Por eso en esta última palabra dice Padre. Se está refiriendo al Dios Padre, al cuidador, al Padre creador, al Padre que lo puede todo. Jesús está por volver a casa, por regresar del lugar de donde vino. Recordemos, Él
vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí está consumándose su obra redentora, el propósito y el plan final de lo que Dios había determinado de que su Hijo tendría que venir a hacer, salvar a la humanidad. Y está por regresar. Recordemos que todo lo que Cristo ha manifestado en su obra fue solamente por su voluntad. En Juan capítulo 10, versículo 18, bien lo dijo él, nadie me la quita, hablando de su propia vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que su sacrificio fue voluntario en obediencia al Padre 100%. La pregunta mía en esta mañana es, ¿Él es tu Padre? ¿Te puedes dirigir a Él con confianza? Pero no es un Padre cualquiera. Y no es el Padre que yo deseo tener cuando yo quiero y como quiero. No, la pregunta también que puedo hacer en esta mañana es ¿en qué momento Él se puede convertir en nuestro Padre? ¿En qué momento Él se puede convertir en tu Padre? En Juan capítulo 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Termina ese versículo diciendo el derecho de ser hijos de Dios, pero comienza diciendo cuáles son, por así decirlo, los requisitos para que Él sea tu Padre. Dice que debes creer y dice que también le debes recibir. Creer y recibir. ¿Creer qué? Que Él te puede salvar. Eso que se rompió en el Edén, la relación del pueblo de Israel con Dios, fue a base del pecado, de la rebeldía. Y ese es el pecado que separa a la humanidad de Dios. Ese es tu pecado que te separa de Dios. Pero aquí está la solución. Creer que Él puede salvarme, creer que Él puede redimirme de mis pecados, creer que Él puede darme la victoria sobre el pecado, creer que Él me puede salvar y aceptarlo, recibirlo como esa regalo, esa ofrenda que se está manifestando allí en la cruz, por ti y por mí. Les dio el derecho de ser hijos de Dios, solamente de esa manera. Dios había dado la orden desde la antigüedad acerca de los sacrificios de animales para expiar los pecados del pueblo. En Éxodo capítulo 29, 38, 39 y 42, el Señor está dando una orden a Moisés para que lo transfiera a los sacerdotes de cómo tendrían que ser esos sacrificios. Recuerden, Cristo se está ofreciendo como el sacrificio perfecto. Pero lo que vamos a leer a continuación era lo que simbolizaría, lo que vendría antes y mostraría posteriormente el sacrificio perfecto. ¿Cómo eran estos sacrificios? Se le llaman sacrificios continuos. Dice así el texto de Éxodo 29. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que habían 2 corderos que tenían que ofrecerse a la mañana y a la tarde. Consistía en que uno de estos sacrificios de animales se tendría que hacer a las 9 de la mañana, hora en que comenzó el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el otro se ofrecería a la tarde, a la hora 9, 3 de la tarde, cuando Él expiró. Esto es sumamente emocionante y maravilloso cómo concuerda de estos sacrificios al ver del que el Cristo que estaba muriendo en la cruz, como lo dijimos anteriormente, estaba haciendo nulos los sacrificios por animales porque Él sería el Cordero perfecto, se está cumpliendo como el Señor lo había ordenado aquí en los sacrificios de animales. Quedaría esto abolido. El Señor es el sacrificio perfecto por nosotros.
Pero sigue diciendo nuestro texto en Lucas, capítulo 23, versículo 47. Y ya está pasando lo que contamos. El Señor ha expirado. El Señor ha entregado su espíritu. El Señor está por volver a casa, como lo dijimos. Pero aquí no terminó todo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo trae trascendencia aún en medio de las personas que le están mirando, que le están siguiendo, que lo están observando. Miremos las personas que estaban ahí, dentro de esta multitud. Mientras estaban allí en el escenario, estaban el centurión y la guardia romana. Dice que cuando el centurión, versículo 47, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Bueno, aquí hay algo alentador dentro de todo lo que está pasando. Alguien se levanta y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, como lo dice Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él. Mateo adiciona más gente, soldados que estaban con él, con el centurión. Dice que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Marcos también lo registra de esa manera. O sea que entienden que el pecado que han cometido no estuvo bien, reconocen su maldad, reconocen que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Ellos habían agotado todas sus fuerzas, su ira contra el Señor Jesús. Estaban diciendo, nos equivocamos. No podemos decir que hubo una conversión, porque muchos pueden llegar a decir gloria a Dios y realmente sin saber lo que están diciendo. Pudo haber un buen sentir del corazón de este centurión. Incluso hay películas que hicieron en base a este hombre, a este centurión y estos soldados que creyeron, en donde dicen que es posible que él hubiese creído y comenzó a predicar el evangelio. Rehusó, dicen también algunos escritos, a ser de la guardia romana y fue perseguido y también fue muerto por el evangelio. Eso es lo que dicen algunos escritos. No podemos certificar 100% de que esto sucedió, pero lo que vemos aquí, hasta donde el pasaje nos deja mirar, es que solamente fue este suceso de un reconocimiento de que daban la gloria a Dios. Bueno, ahora no solamente estaba el centurión y los soldados que manifiestan estas palabras frente a la cruz. También había gente mirando, aparte de ellos, ¿no? Dice el versículo 48, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, porque fue un espectáculo realmente, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Estaban muy tristes, se sentían culpables, pero hasta ahí no más. Toda la multitud que estaba mirando este espectáculo, quizás fueron los que también dijeron en su momento ante Pilato, crucifícale. Pero solamente son las personas que están mirando cómo sucedían las cosas y después se sienten tristes. Yo no puedo dejar de pensar en esos momentos en cuando en Semana Santa se ve una y otra vez la película de Jesús, cómo lo crucifican y tú puedes ver que mucha gente en ese momento se conmueve, lloran viendo cómo realmente sucedieron las cosas. Muchos dicen, no, eso realmente sí fue injusto, hacen comentarios de que no debió ser así, pobrecito Jesús, llegan a decir, y siguen golpeándose el pecho, por mi culpa, por mi propia culpa, mea culpo. Pero no solamente basta con sentir culpa, sino que realmente si estás entendiendo ese sacrificio de Cristo, que la culpa tuya es la que le llevó a la cruz del Calvario, lo entendería de otra manera. Y tu manifestación o actitud sería diferente. Del creer, de decirle, Señor, yo soy un pecador, tú moriste en mi lugar, realmente entiendo que me estás salvando, si yo quiero, del infierno.
y le reconoces como el Salvador de tu vida, ahí sí puedes entender realmente el sacrificio y ver lo que Cristo padeció por nuestros pecados y reconocerle como el Salvador de tu vida. Ahí sí podíamos entender bien, te entristece y te sientes culpable, pero estás aceptando ese regalo. Habían visto todo, eran testigos presenciales. Pero también hay más personas. En el versículo 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Estaban lejos mirando estas cosas. ¿Qué podemos pensar de este pasaje? Habían personas conocidas por él, personas que le siguieron hasta la cruz. Claro, sus íntimos estaban con él, su mamá, María, Juan estaba cerca de ella y muchos, pero a veces me deja ver como con un poco de tristeza de que estaban lejos. Yo sé que pudieron estar alejados por el miedo, por lo que estaban viendo, no querían estar cercanos al escarnio, al dolor, a la sangre que estaba derramándose. Le habían seguido desde Galilea, pero estaban lejos mirando estas cosas. Bueno, tampoco podemos juzgar el corazón de estas personas, en qué condiciones estaban allí y por qué estaban lejos. Sabemos de que cuando Cristo fue arrestado, allí en el Getsemaní, sus discípulos, los más cercanos, se dispersaron, salieron corriendo, le dejaron solo, le abandonaron. Pedro le negó, Judas también le traicionó. De manera que el estar lejos, quizás dentro de muchos de estos estaban muertos de miedo. Y solamente cuando terminara todo, se irían. Pero quizás otros solamente estaban ahí observando por el temor a los soldados. No sé. El hecho es que necesitamos ver realmente a Jesús bien de cerca, seguirle de cerca, no de lejos. Si hemos entendido como hijos de Dios que Él es el Salvador de nuestras vidas, tenemos que vivir bien de cerca de Él, seguirle a Él, tomar nuestra cruz y obedecerle. Si somos sus más allegados, somos hijos de Dios, no solamente conocidos, sino hijos de Dios. Quiero apoyarme en los yo soy de Jesús en el Evangelio según San Juan, en base a todo lo que hemos visto en nuestro pasaje para hoy. El primero que vamos a mirar aquí es que para las tinieblas, por causa del pecado, Jesús es la luz del mundo. Juan capítulo 12, versículo 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Lo segundo que vamos a mirar es que para el abandono por causa del pecado, Jesús es el buen pastor. Juan 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Y para un velo que se ha rasgado por causa del pecado, Jesús es la entrada a la presencia del Padre. Él es el camino. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo cuarto que podemos mirar es para unas rocas que se partieron. Jesús es la roca firme. Primera de Pedro 2, 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo quinto que miramos aquí es para unos sepulcros abiertos. Jesús es la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, 25 al 26 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y hace la pregunta, ¿crees esto? Como punto 6, para la multitud incrédula, Jesús es el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo
35. ¿Crees esto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo decía Juan, es el que está allí en la cruz, es el que está siendo sepultado, pero es el que también ha resucitado de entre los muertos. Esta es la obra perfecta hecha en la cruz. El Señor Jesús está esperando por ti. El Señor Jesús ha mostrado sobrenaturalmente que es Él realmente el que puede sobrenaturalmente salvar tu vida. De que no eres tú ni tus obras. De que al verle clavado allí en la cruz y derramar su sangre y todo lo que sucedió, te debe conmover a mirar de otra manera a Dios. Dios te quiere dar la oportunidad en esta mañana de que vengas a sus pies, de que te arrodilles y le pidas perdón por tus pecados, de que le digas, Señor, he entendido el sacrificio hecho en la cruz por mí, de que tú estabas pagando por mí, de que te hiciste pecado por mí y ofreces la salvación gratuitamente. ¿Le puedes decir eso hoy? ¿Le crees eso a Jesús? Si lo deseas hacer en este momento, dilo ahí donde estás. Entiendo mis pecados, reconozco que me llevan al infierno, pero entiendo el sacrificio de Cristo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Eso fue lo que hizo el hombre que estaba al lado de la cruz con Jesús, como veíamos en nuestro anterior mensaje. Creyó y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y serán las mismas palabras que Jesús te diga en este momento si has creído y has depositado tu fe en la obra de Cristo y le has aceptado en tu corazón, de que Él seguramente te dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo harás? Bien, vamos a orar para terminar. Señor, gracias por permitir, Señor, que lleguemos en esta mañana delante de ti, ser testigos una vez más de lo que hiciste en la cruz por nosotros. Te agradecemos, Señor, en nuestro desafío queda en esta mañana de seguirte, de tomar la cruz, seguir obedientemente el servicio hacia ti, Señor. Costará una vida de peligros, de persecución, costará también la tentación, las pruebas, pero de eso se trata, Señor, entendiendo de que el sacrificio fue hecho para también nosotros, retribuirlo en servicio y honra y gloria hacia ti, Señor. Te alabamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengan buena tarde. Muchas gracias.